les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. La enseñanza de esta noche tiene como título La manifestación de la fe. Mucho hemos escuchado acerca de la fe. Se habla muchísimo de la fe, pero muy pocos conocen acerca de la fe. Y hoy te vas a dar cuenta que tú como creyente, inclusive, puede ser que estés usando un falso concepto de fe que no tiene poder sobre tu vida y que quizás te mantenga entretenido, distrayéndote de la verdadera fidelidad de Cristo. Meditaba en las increíbles respuestas de oración que han venido a mi vida a lo largo de estos años de creyente. Recuerdo particularmente una, en especial, de hecho vivía yo en este edificio cuando esa respuesta de oración llegó. Estábamos nosotros recién llegados a Panamá y tenía un anhelo de ir a uno de los eventos de nuestra iglesia en México, pero no tenía el dinero para ir. Estábamos con mucho compromiso, yo pensé que iba a poder amoblar la casa al llegar y pues no lo pude hacer. Me resultó muy costoso empezar a completar cada uno de las cosas que se necesitan para vivir, ¿no? Y en ese tiempo, 2014, estaba el evento de Real en México siendo anunciado. Y nosotros llegamos acá en el 2013. En paralelo estaba teniendo yo muchos problemas para conseguir mi residencia aquí en Panamá, cosa que yo no hacía, alguien en el banco me lo estaba haciendo. Pero curiosamente, de todos los expatriados que habíamos, la mía se dilataba y se dilataba y se dilataba. Entonces resulta que el proceso en el cual yo estaba tratando delante del Ministerio de Migración tenía que reiniciarse si se vencía el plazo, puesto que había ciertos papeles que emitía el Departamento de Investigación Judicial de Costa Rica diciendo que yo no me había robado nada, etcétera, pero yo no podía volver al país. La cosa es que eso se vencía. Y nuevamente se vencieron, entonces tenía que empezar el trámite de cero, al punto en que en abril del 2014 se volvieron a vencer. En marzo, entre marzo y abril se volvieron a vencer. Y una de las directoras que estaba a la cabeza de toda la vertical en la que yo estaba en el banco, vino a Panamá, nos reunimos y ella se preocupó mucho por mi situación y nos mandó a resetear nuestro tiempo de estadía en Panamá. Y se sentó conmigo en una reunión bastante incómoda para mí porque habían despedido esa misma semana al gerente general de la compañía, que fue el que me trajo a mí como vicepresidente aquí a Panamá. Cuando a él lo despidieron, que era mi patrocinador dentro de la compañía, yo sabía que mis días estaban contados. Entonces me citan para decirme que la directora que está a cargo de la vertical se quiere sentar conmigo. Y yo dije, no, Katia, ni termine de desempacar, ya nos vamos. Y resulta que esta señora me dijo, estamos preocupados por ti, por tu permanencia aquí, etcétera, por tu familia, por tus dos hijas. Entonces necesitamos que salgas del país unos días, por lo menos tres días del país, pero no puedes ir a Costa Rica porque si entras en Costa Rica tus papeles se vician, etcétera. Entonces dime, ¿a dónde quieres ir? Tiene que ser este fin de semana y te vas a ir con chofer, con viáticos, en clase ejecutiva, toda tu familia. Y yo dije, a México tal vez. Digo, para no abusarme, podía haber dicho Italia, hubiera sido muy raro. Entonces me fui con chofer, con hotel, con alimento, con viático, con todo, con familia, en clase ejecutiva, al evento del Real. Y esto les cuento apenas una pincelada de las locuras que Dios ha hecho, porque me ha abrazado de su carácter, como estudiamos la última vez que estuve acá. Sigo meditando en el concepto de confianza. La verdadera confianza es conocer a Dios tercamente, es abrazarse de lo que Él dice ser. Por eso la Biblia habla de recordar, de acordaos quién es Él y traerlo al presente y vivir de acuerdo a lo que es Él, lo que ha hecho y todo lo demás. Hay algunas de las respuestas de oración que quizás no se las pueda contar, pero sin embargo alienta mucho mi vida ver el Dios que tengo y cómo contesta y cómo me ha llevado a través de episodios épicos en mi vida y al final de cada túnel ha estado su mano fiel. Sin embargo, ¿quién soy yo, después de meditar en estas cosas, que el privilegio más grande que he tenido en mi vida cristiana no han sido las respuestas maravillosas de oración? Por más importantes que hayan sido en cada momento.
el privilegio más grande que he tenido en mi vida ha sido tener la oportunidad de vivir postrado a los pies de mi Salvador. Sobre eso trata la predicación de esta noche. Hablaba con unos amigos en una cita que tuvimos acerca de los peligros y las trampas que hay puestas alrededor de la vida de nosotros como creyentes para perdernos de la oportunidad de correr en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Trampas que van apuntando a separarnos de la Biblia. Trampas sencillas, no hablemos de pecados profundos o de caídas en inmoralidad, etcétera, sino el simple hecho de llenarte muchas veces de ocupaciones, por ejemplo, o de preocupaciones que te invitan a ir y meter mano y esforzarte tratando tú de edificar la casa que solamente Jehová puede edificar. Y te das cuenta de que al final del día estuviste ocupado tratando de sacar a flote tu vida, pero no estuviste ocupado en tratar de alimentar tu alma y de invertir tiempo en tu comunión con Dios. Hablaba yo con ellos y les decía del peligro que esto supone, el peligro de ir cayendo cada vez más en una trampa mayor. Quizá la primera no tenga que ver con un pecado, no podríamos contabilizarlo como pecado, pero sin embargo va debilitando tu espíritu y va ganando, como dice el estudio de la antigua naturaleza, victorias más estratégicas hasta que ya la propuesta, ahora sí pecaminosa, te encuentra desarmado, te encuentra sin fuerza para poder decirle que no, puesto que has cedido mucho territorio a lo largo del día. Entonces esto es terrible, es tremendo y invertimos prácticamente el 90% de nuestros estudios hablando acerca de estos peligros. Pero también les decía yo a ellos que el peor de los dolores lo produce no necesariamente el caer en el pecado, sino que lo produce el perdernos de Cristo, el perdernos de la comunión con Él. Vivir en el temor del pecado es sano, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios 1:7. Es cierto, es sabio vivir con temor del pecado. Pero realmente lo que nos mueve a un avivamiento no es el temor del pecado, es el deseo de comunión con nuestro Señor. Es compartir con Él, es querer conocerlo y entender cómo piensa y entender cuánto nos ama y entender lo que está dispuesto a hacer por nosotros y entender qué piensa de mí, entender qué piensa de mis pecados pasados y dónde los puso en el fondo del mar y los puso distantes como el norte del sur de su corazón, para nunca contaminar su amor por ti a causa de tu naturaleza. Todo eso es lo maravilloso de tener un Salvador como el que tenemos. Y eso nos arroja a diario a la comunión con Él. Vamos a ir a Lucas 17, desde el versículo 11 al 19. Vamos a concentrarnos hoy en esa porción de la Escritura. Dice así, Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Para entrar un poco en contexto, y la mejor de las noticias la tenemos en la primera palabra, dice yendo Jesús. La noticia más maravillosa que tenemos con respecto al ministerio que Dios escogió para su único hijo es que lo hizo predicador.
No lo hizo médico, no lo hizo arquitecto, ni lo hizo capaz de organizar fundaciones para beneficencia, sino que lo hizo predicador y lo envió al mundo a predicar un solo mensaje, el mensaje del perdón de los pecados en los méritos de Jesucristo y el sacrificio hecho en la cruz. Lo hizo un anunciante de estas noticias. Y durante los 3 años y medio de su peregrinación, de su ministerio, fue un peregrino. Anduvo, estuvo andando, estuvo en movimiento constante. Estuvo yendo por todas las regiones de Israel y al norte, también en el sur de Siria. Estuvo yendo a cumplir su comisión detrás de cada una de las citas que estaban programadas desde antes de la fundación del mundo, para que él se encontrara exactamente con la persona que en el corazón de Dios había recibido una señal de SOS. Ese fue su ministerio, ir, anduvo. Y en ese peregrinar no solamente anunció el evangelio, sino que también ganó para el ministerio a varios hombres, podemos decir unos 80 hombres, junto con los 12 apóstoles. Y a ellos los comisionó para hacer lo mismo, para ir por el mundo, para predicar el evangelio. Y a través de ellos a cada uno de nosotros. Esa es la comisión de la iglesia. Entonces podemos decir que Jesús no ha cesado de ir. A través nuestro, Él está yendo. Nosotros, por eso cuando la Biblia habla acerca del apresto del evangelio en aquella investidura que en Efesios 6 del 12 en adelante envía Pablo de manera metafórica a vestirse a los creyentes de Éfeso, la armadura de Dios, él cierra diciendo que también tenemos el evangelio como calzado. El propósito de tener el evangelio es que tú lo portes y vayas y lo lleves, que busques siempre una nueva puerta a donde predicar el evangelio. Cuando se te cierren todas las puertas para hablar del evangelio, es porque ya debes moverte a otro lugar. La Biblia dice, irá andando y llorando el que porta la preciosa semilla. Es una acción constante de ir, de buscar, de ver la oportunidad para tirar la semilla. En la parábola de Mateo 13 del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar, tomó la decisión de levantarse e ir a sembrar, y ya sabemos, tiró la semilla y cayó en 4 distintos terrenos. Pero el punto es que el evangelio implica movimiento, ir. Dice la Biblia que yendo Jesús, yendo ese era su trabajo, ir y moverse. Y aún no ha cesado de ir. Y gracias a Dios porque un día yendo Él a través del cuerpo de otra persona, me alcanzó a mí. Y un día yendo Él en boca de otra persona, te alcanzó a ti. O está dispuesto a alcanzarte a ti si es que no te ha alcanzado hasta ahora. Pero en su propósito de ir fue como lo conocimos un día. Dice la Biblia que Pablo iba camino a Damasco y apareció Jesucristo en ese camino. Y es porque Jesucristo estuvo dispuesto a encontrarse con Pablo en ese lugar. Dice que entrando a Jericó, una gran multitud lo acompañaba y había un tipo muy peculiar, de tamaño pequeño, tan pequeño que no alcanzaba a ver, pero de un carácter impresionante que hizo que se subiera en un árbol, y Jesús pasando por ahí, yendo por ahí, dijo: Zaqueo, desciende. Y entendemos que ahí Zaqueo tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús, pero no fue casualidad. Dice en Juan 4 que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Por la ruta más larga y complicada y peligrosa para un judío, pasar por Samaria. Porque le era necesario encontrar a la mujer samaritana. Yendo y yendo pasó por tu vida. Y ahora que pasó por tu vida, ahora ha puesto en ti ese mismo espíritu que te pide ir. ¿Quieres ver un creyente insatisfecho en su vida cristiana? Es un creyente que no está yendo. ¿Quieres ver un creyente pleno en su vida cristiana? Es un creyente que está testificando, que está yendo, que tiene historias que contar. Disimulen todos, háganse como si no lo vieron.
Es un creyente que está yendo, que está testificando. ¿Ok? Julio, pasa adelante. Bienvenido. Te estábamos esperando. No queríamos que se notara tu tardía, pero fue inevitable. Pasa, amigo. Ahí hay puesto. Todo. ¿Tienes dónde? Entonces, un creyente que es feliz es un creyente que habla acerca de su Salvador. Y un creyente frustrado es un creyente que apaga el fuego en su corazón, que se merma, que ve la necesidad enfrente y no habla, no busca la oportunidad y acalla lo que sabe que debe hablar. Así es que dice la Biblia, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Otro dato importante, estamos dando un poco contexto de la situación, es que él venía de norte a sur, es decir, iba hacia Jerusalén. Recordemos que él habitaba en la región de Galilea, un poco más al norte, y pasaba entre Samaria y Galilea. Al pasar por Samaria, en ese sitio no estaba ni en Samaria ni estaba aún en Galilea. Al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. Dice la Biblia que salieron al encuentro hombres leprosos. Hemos estudiado un poco acerca de la lepra, una enfermedad terrible y deplorable. El leproso era una persona que era totalmente sacada de la sociedad. Desde la ley de la Torá estaba establecido el tratamiento que debía haber con los leprosos, pero era un aislamiento, y había ciertas regiones del país que se destinaban para que los leprosos fueran puestos en cuarentena, fueran aislados, fuera quitado el riesgo de contagio. Tiene que ver con la misericordia de Dios, pero también tiene que ver con la crueldad humana. El hombre está en paz mientras no distinga un riesgo. Hemos hablado de amor al prójimo, hemos hablado de igualdad, hemos hablado de fraternidad, pero en tiempos de COVID, si no estabas vacunado, no podías entrar a ciertos restaurantes. Estuve en Chile y no me dejaron entrar en un restaurante, porque no andaba, creo que no andaba mi pase, aunque sí estaba vacunado, no andaba mi pase especial. Y ahí se acabó todo, el amor, la fraternidad, la humanidad, el cuidado entre nosotros y la humanidad feliz, porque hay riesgo. Y así estos hombres eran riesgo para la sociedad. Aparte que la lepra era una enfermedad que iba autoconsumiéndote, te ibas autodestruyendo. Dejabas de tener capacidad de sentir y empezabas a rascarte a un punto en que la piel empezaba a romperse y los huesos empezaban a verse, sobre todo en los tejidos más delicados, más blandos, como alrededor de los ojos, las orejas, la nariz. Entonces, habíamos hablado alguna vez de esto, que un leproso era una especie de muerto viviente, como un cadáver en proceso de descomposición, solamente que todavía vivo. Y era humillante además, porque el leproso debía caminar por las calles gritando, leproso, leproso. ¿Para qué? Para que si alguien gritaba leproso allá, aquí no quedara ni una sola persona. Todos huyéramos, o por lo menos hiciéramos algo para que no se acercara. Y dice la Biblia que Jesús iba pasando entre Samaria y Galilea camino a Jerusalén, por cierta aldea donde le salen al encuentro los leprosos. No fue casualidad. Estaba en su plan ir a donde estaban los quebrantados de espíritu. Quizás tú, si has llegado a un punto de quebranto donde te identificas con una persona no digna del amor de Dios, es porque estás empezando a ser cuerdo. Porque el amor de Dios no es algo que tú te merezcas. El amor de Dios es algo que Él pone a tu disposición por lo que Él es. Dice la Biblia, Dios es amor. Y Él no puede negarse a sí mismo. Y porque Él es amor, Él está dispuesto a ir detrás de tu alma. Y estuvo dispuesto a ir detrás de mi alma en el basurero de mi vida. En el peor momento de inmoralidad de mi vida. En el peor momento de mi matrimonio, teníamos a mi hija mayor de 1 año recién nacida. Y yo tenía una vida tan mala
que yo lloraba y me daba vergüenza ser el papá de ella. Todavía no había nacido Vale. Pero ya yo estaba tan mal que yo me sentía avergonzado de la pureza de tener una niña en la habitación de al lado. Totalmente descalificado para llamar la atención de Dios. Y al contrario, en esa condición, Él vino un día a mi encuentro, como Jesús iba pasando por aquellas aldeas donde estaban los leprosos. Allí llegó a mi vida y pasó y me llamó. Y ahí en ese tiempo de mayor oscuridad de mi vida, ahí Él puso a mi disposición su santidad, su perfección y entró en mi corazón. Y eso fue una bomba que explotó. Y hoy enseño acerca de Jesús, no para ganarme absolutamente nada de Él, sino porque no tengo opción. Me recogió de la basura. No tengo otra opción. Es la única reacción lógica cuando te sacan del infierno y te hacen merecedor del cielo sin que lo merezcas. Vivir para Él, vivir postrado a sus pies, vivir a su servicio. Es lo único que merece un Dios como el que tenemos. Leía un comentario estos días que me compré otra Biblia también que tiene unos comentarios. Y decía Charles Spurgeon, decía, las marcas de su amor están en sus manos. Él fue traspasado y se dejó esa evidencia para que tú sepas que te ama y que te amará. Se presentará un día delante de todo Israel y presentará sus marcas en sus manos y en su costado, dice Zacarías 13, o Zacarías 12:10, perdón. Para que ellos sepan que los amó siempre. Y nosotros hoy somos esos leprosos. La lepra en la Biblia es tipo de pecado. Nuestra alma padece de lepra. Se va autodestruyendo y tratando de satisfacerse, solamente se rompe y se arruina y se desgasta. Y nuestra alma se va corrompiendo y va yendo cada vez más al aislamiento cuando vives en pecado. Y Él tomó tu alma y la lavó en el sacrificio de la cruz. Tomó tu lugar para que tú fueras limpio. Dice Isaías 1 que Él está dispuesto a hacer un pacto contigo. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como blanca nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Él está dispuesto a cambiar tu alma y dejarla blanca como la nieve. Por lo que Él hizo en el sacrificio. Está dispuesto a quitar esa lepra del alma. Por lo que hizo en la cruz. Y estuvo dispuesto en cada uno de nosotros. Y por eso, cuando has sido perdonado, cuando has sido aceptado por un Padre perfecto, y no solamente eso, sino que te ha hecho heredero de un tesoro que nos está esperando. Dice la Biblia en 1 Pedro que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Reservada allá. ¿Todo por qué? Por haber sido un leproso en tu alma. Y porque Él un día pasó y te llamó y te dijo, ven. Una de las palabras que más se repite en los evangelios de boca de Jesucristo es ven. Venid a mí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven. Él está dispuesto a venir y lavarte. Ven. Así se presentó aquel día. Y dice que salieron al encuentro estos 10 hombres leprosos. Ellos ubicaban exactamente su situación, puesto que se pararon de lejos. Por supuesto, Jesús no iba solo, iba con un grupo de gente que lo acompañaba. Y ellos, aunque se dice muy poco de lo que
expresaron con su boca, mucho podemos leer entre líneas. Al pararse de lejos, entendían ellos que no podían acercarse, conocían su condición, no la podían disfrazar. Además, al venir juntos los 10, entendemos ese efecto de grupo que mueve muchas veces nuestras decisiones, aunque no estemos claros de lo que estamos buscando a través de esa decisión. Pero muchas de las cosas ocurren en grupo, para bien o para mal. Y se pararon de lejos y además alzaron su voz. Estaban acostumbrados a gritar, leproso, 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 por donde iban. Pecador, pecador, pecador. ¿Cuántas veces no grité yo pecador en mi vida? Quizás no diciendo esa palabra, pero lo gritaba con muy mal testimonio. En mis borracheras gritaba pecador. En los karaokes parado gritaba pecador. En mis malas relaciones gritaba pecador. En mis vicios, en mi moralidad gritaba pecador, pecador, pecador. Y orgulloso de que todos me distinguieran como pecador, creyendo que era más sabio que los sabios. Pero ellos por primera vez gritaron algo distinto y se dirigieron a Jesús y dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Acudieron juntos y tocaron el botón correcto. Ninguno puede acercarse a Dios a través de sus propios méritos. Dice la Biblia que no es por obras que nosotros tenemos derecho al cielo, sino por un regalo inmerecido. Su misericordia puesta en acción es la gracia. El producto de encender el horno de la misericordia, la máquina de la misericordia, empieza a trabajar en algo y al otro lado sale la gracia sobre tu vida. Por gracia es que somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Si hay una sola obra en tu vida con la cual tú puedes pensar que a través de ella agradas a Dios, estás fuera, estás pensando mal, estás equivocado. Solamente la misericordia. Y ellos llamaron al maestro. Al pedirle que tenga misericordia, reconocen que Él puede hacer algo por ellos. Y reconocen que no tienen nada que darle a cambio. A lo mejor le podían decir, Señor, te compramos la salud. Haremos algo para pagarte. No, automáticamente dijeron, ten misericordia de nosotros. Al decir maestro, están reconociendo, si tú eres el maestro, yo soy siervo. Si tú eres el Señor, yo soy obrero. Yo estoy debajo tuyo. Entraron por la puerta también de la humildad, de reconocerse que eran insuficientes. Hasta ahora todos ellos se ven como personas genuinamente quebrantadas, personas que han llegado a su fin. En el Salmo 27, si no me equivoco, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. 27:18 creo que es, luego lo validan. Cercano está Dios a aquellos que no tienen otra opción más de clamar por misericordia. Por eso Jesús estaba ahí. También le era necesario pasar por ahí. Esa cita estaba agendada, estaba programada desde antes de la fundación del mundo. Ellos conocían que no tenían otra opción. Habían escuchado acerca de Jesús y por eso claman de lejos. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Perdóname, me salté un versículo. Repitamos esto. Dice, y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Algo bueno es que cuando estás en el quebranto de tu vida, estás accesible a su mirada. Cuando estás en el orgullo de tu vida, hay una nube que te esconde de su visión. Mientras más necesites de Cristo, más cercano estás de Él. Mientras más insuficiente eres en tu vida, más accesible estás a su brazo. Así es que ellos van y claman por misericordia. Dice la Biblia que Él los vio y automáticamente sucede algo que cada vez que sucede transforma el universo. Abrió su boca, salió su palabra. Les dijo, mostraos a los sacerdotes. Realmente les está citando las Escrituras. Está leyendo su condición y le está diciendo, ustedes como leprosos, cuando son sanados,
tienen el deber de ir y presentarse a los sacerdotes. Luego lo estudié en casa en Levítico 14. Todo el capítulo 14 está destinado a ver estas reglas con respecto a los leprosos. Los leprosos eran aislados y resulta que ese aislamiento no podía hacer nada por su salud, pero de casualidad alguno de ellos, quizás de obra milagrosa o no sabemos cómo, podía ser sanado. Y al ser sanado debía presentarse delante de los sacerdotes, y los sacerdotes, aunque eran personas conocedoras de las Escrituras, también eran una especie de doctores populares que tenían capacidad de dictaminar una enfermedad o dar de alta a un paciente, sobre todo a un paciente de lepra. Lo examinaban y decían, eres limpio de la lepra, y le daban unas ordenanzas acerca de lavamientos que tenía que hacer, acerca de sacrificios y holocaustos que debía hacer durante 7 días, y luego después de esos 7 días otros holocaustos, etcétera, pero más que todo como una certificación de que había quedado sano de su lepra. Jesús le está diciendo, vayan al sacerdote. Y aquí encontramos algo curioso que es el corazón de esta enseñanza. Ellos son leprosos, ellos no han sido limpiados. Y Jesús le está diciendo, vayan y preséntense como si ya fueran limpios. Se requiere cierta fe para obedecer. Se requiere cierta actitud de confianza en lo que se está diciendo para decir, ok, voy a ir. No dudo que en los 10, algunos de ellos tuvieran sus dudas. Pero algunas veces tú has sido parte de algún grupo donde tú no crees mucho en lo que está ocurriendo, pero sin embargo, como todos lo hacen, yo también lo hago. Incluso desde el primer clamor, a lo mejor no todos estaban seguros de gritarles, ten misericordia de mí. Sin embargo, como el que es más líder gritó y lo demás, entonces yo también grito. Y además, ¿qué tengo que perder? Y así es, cuando uno empieza a caminar hacia los sacerdotes, entonces a lo mejor los otros 9 empezaron a caminar, no lo sabemos, o a lo mejor era una actitud generalizada en los 10. El punto es que lo que estamos viendo aquí, estamos viendo cierta confianza de parte de estas 10 personas en la palabra de Dios, cierta confianza. Y lo maravilloso de esto es, dice que cuando ellos iban, mientras iban, fueron limpiados. En el camino. Es curioso que Dios aclare y diga, mientras iban. Pudo haber dicho, y ellos fueron limpiados. Y así no sabríamos si fueron limpiados cuando habló, o cuando llegaron los sacerdotes, o 2 semanas después. Si no dice, mientras iban, en el camino de la obediencia, o la reacción a su palabra, o a la reacción masiva en pelota de lo que estaban todos haciendo, iban. Pelota me refiero a grupo. No sé si eso significa otra cosa en otros países. Pero bueno, me disculpan, porque yo no soy... Yo tengo una nacionalidad, no muchas. Así es que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, antes de llegar, se fue el problema. Desapareció el problema. Y no dudo que se hayan presentado a lo mejor a los sacerdotes y los sacerdotes les dieron, bueno, no sé qué te limpió, el tema es que aquí está la receta. Ve, preséntate y haz lo que debes hacer. Mientras iban, algo sobrenatural intervino en sus vidas, que los limpió, que los cambió, que les dio la solución de su problema. Mientras iban, algo ocurrió que cambió la aflicción. Todos nosotros pasamos por aflicciones y eso hemos hablado hasta la saciedad del tema. Y cuando estamos en aflicción muchas veces ponemos los ojos en el día en que esto termine. Y cuando esto pase, cuando ya ahora sí yo tenga esto, ahora sí voy a ser feliz. O cuando esto ocurra, cuando esto venga, yo pasé el 100% creo de los años de mi incredulidad esperando un proyecto. Tenía un proyecto de software que desarrollamos el día, y así conocí a Katia, así me enamoré de ella, así nos casamos, así fuimos de luna de miel, así tuvimos hijos, y todavía yo le decía, es que cuando esto arranque, cuando empiecen a... Y con la expectativa en ese día, en el día en que surja la felicidad en el horizonte de nuestras vidas, nunca llegó. Gracias a Dios, porque eso me llevó a la conversión, eso me llevó a depender de Cristo. Si hubiera ocurrido, pues mis ojos se hubieran cegado detrás de la aparente bendición y no hubiera podido ver realmente lo que estaba ocurriendo en mi alma. Pero a ellos se les ocurrió la respuesta de su problema. A los 10 vieron que algo sobrenatural había limpiado sus vidas. Y hasta ahora, como les decía,
Todos ellos lucían igual. Todos parecían siervos, todos se veían obedientes, todos tenían una gran fe, puesto que se movieron a hacer el ridículo y estuvieron dispuestos a ir al sacerdote a presentarse con sus pieles todavía enfermas de lepra. Todos lucían una gran confianza y todos parecían amar al maestro, al que le pidieron tener misericordia. Todos en la mesa de discipulados se veían preciosos, discípulos de Cristo. Todos en grupo parecían lo que debían ser. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y aquí es la parte práctica de lo que les quiero compartir. 5 marcas de la fe verdadera. Y a través de ellos vamos a distinguir las marcas de la fe ficticia. 5 marcas de la fe que salva. Hasta ahora todos los hemos visto obedientes, confiando, teniendo fe, cierta manifestación de fe, actuando de cierta manera. Pero este entonces, con el que empieza el versículo 15, nos da a nosotros un doble clic sobre la situación, nos da una lupa con la cual podemos magnificar la escena y poder ver lo que desde afuera no se ve. Número 1, dice la Biblia que aconteció que uno de los 10, viendo que había sido sanado. El primer punto es que uno vio que había sido sanado. Uno tuvo los ojos para ver que había sido sanado. Los otros 9 vieron que sanaron. Este vio que había sido sanado. Implícitamente hay alguien detrás de que él haya sido sanado. Implícitamente no fue casualidad. No ocurrió por cualquier razón, no apareció de repente, no fue producto de la biología, de la botánica, de los remedios, sino que había sido sanado. Había un autor detrás de su sanidad y él lo vio. Número 2, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios. ¿Qué quiere decir que volvió? Que no pudo seguir igual. Los otros 9 continuaron con su vida. Él volvió a quien había identificado como el autor de la gran bendición que vino a su vida. Se dio cuenta que había alguien detrás y volvió a él. Regresó, su vida no podía seguir igual. Automáticamente, al tener respuesta, él identificó que ahora tenía que ir donde el dador de la respuesta. Los demás se quedaron con la respuesta. Él sabía que esa respuesta era originada por alguien y regresó a él. Número 3, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz, en alta voz. Glorificando, una palabra que usamos mucho cuando estudiamos la Biblia, pero realmente no la conocemos mucho. Realmente la palabra en el griego de gloria tiene que ver con peso. La gloria de Dios es el impacto de Dios sobre tu vida. Es el peso de gloria que trae el conocerle a tu vida. Y cuando Él regresa glorificando, está dando a entender de que Dios tiene un peso sobre nuestras vidas, de que es tan real y tan presente que es necesario que todos sepan. Regresó dando gloria, quiere decir, regresó dando honor al que correspondía. Y aquí de manera implícita entendemos, por transición, las otras 3, se dio cuenta de que quien era el autor de su sanidad era Dios, y regresó a Dios, y regresó dando gloria a Dios.
Y dice que en alta voz, es decir, sin esconderlo. Ahora era un hombre nuevo. Ahora, a gran voz, anunciaba algo distinto de lo que anunciaba antes. Ahora anunciaba que Dios era el merecedor de nuestra atención. Viraba la atención de todos los que lo escuchaban a Dios. Antes la viraba sobre sí mismo y decía, yo soy pecador. Antes su atención estaba, recuerdo, la primera vez que vine a Panamá no tenía nada que ver yo con Cristo. Fue en el 97. Me gané, en un tema de mi carrera, gané un premio por una exposición que hice y me enviaron aquí a Panamá a exponerlo. Y recuerdo que me fue muy bien también. Tenía yo 19, 20 años, no sé. Me fue muy bien. Y la gente se acercaba a hacerme preguntas de la conferencia y esto y lo otro. Y yo lo único que quería era arrojarme al público y que me llevaran encima, más o menos como un rockstar. Y esa era mi vida. Y a lo mejor tú te ríes porque la vida de todos nosotros es esa. Todos queremos atención sobre nosotros, todos queremos que nos aplaudan, todos quieren que conozcan qué tan profundo soy, qué tan lindo soy, qué tan bello me veo. Todos quieren ver mi Instagram. En mi Instagram nunca salgo llorando, nunca salgo despeinado, nunca salgo mal visto o con mala actitud. En mi Instagram yo salgo como el héroe, como el victorioso. Toda la sociedad quiere eso, porque todos queremos atención sobre nosotros. Pero cuando conocemos al que sana nuestra alma, volvemos a Él y ahora ya nos olvidamos de nosotros. Ahora damos gloria a Dios. Ahora giramos el reflector y ya no sale el artista principal, tu vida. Ahora es Dios. Y ahora cuando hablas ahora sí te lo digo, fue Dios el que transformó mi vida. Qué bonita familia es, gracias a Dios. Qué increíble lo que pasó, gracias a Dios. Todo es porque Dios. ¿Quieres que te diga por qué digo gracias a Dios? Estaba sentado en República Dominicana con la presidenta de un banco y con la vicepresidenta ejecutiva de ese mismo banco. Y las interrumpí un segundo para orar por mis alimentos. Ay Dios, ahora sí, qué reto. Ya. Bueno. Las interrumpí para dar gracias por los alimentos. Cuando dije amén dentro mío, porque no lo hice en voz alta, estaban las dos así con los ojos. Me preguntaron, no sabía que eras religioso. Y le dije, no soy nada religioso, soy todo lo opuesto a religioso. Y les conté lo que Dios había hecho en mi vida. Era la oportunidad que quería. Y yo dije, Dios, ya con esto se pagaron todos mis estudios, toda mi carrera, todo se pagó porque yo quería llegar aquí a poner tu nombre a esta mesa. Aquí se paga todo, porque cuando conoces a Cristo, cuando te das cuenta que Él lavó tu alma, vuelves a Él y en el camino de ir a Él pones el reflector sobre su rostro. Él es el digno y todo el mundo tiene que conocerlo a Él. Tercero, algo maravilloso, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies. No hay nada de mayor valor en mi vida que tú. Por eso me postro a tus pies. Soy tuyo. Soy tu, no sé cómo decirlo, no sé si siervo o esclavo o alfombra. Soy a tus pies, Señor, por lo que hiciste en mi vida. No hay nada más importante en mi vida, no hay nada digno de mi reverencia más que tú, Señor. Y se postró a sus pies. Encontró su nuevo sitio, ya no adelante, sino a sus pies. Ya no diciéndole a Dios lo que debe hacer, sino a sus pies. Señal de estoy a tus órdenes, Señor. Precioso. Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Quinta marca de la fe que salva, dando gracias. No soy digno de nada, todo es gracias a ti. Gracias a Dios. Preguntarás, ¿tengo que orar por los alimentos, desayuno, almuerzo y cena? No, no tienes que. No lo hagas, trágate la empanada si tú quieres. Que se te venga por la nariz. Pero
si reconoces en la mano de quién estás, quién sostiene tu vida, no vas a tener paz si no le das gracias. Si abres los ojos en la mañana, hay que orar también en la mañana. O sea, todo es orar y orar y orar. No, Dios ya te ama y no puede amarte más. Así es que ten paz. Pero si reconoces que estás vivo y que abriste los ojos en cama, yo extiendo la mano y siento el calorcito de la mano de mi esposa, pudiendo estar divorciado 20 veces ya, teniendo 2 niñas, pudiendo haber no tenido nada. Tengo gente muy cercana que ya no tiene nada, cercana de sangre que ya no tiene nada, habiéndolo tenido todo. Y yo digo, Dios, yo podría estar ahí. Podría estar en cualquier sitio, podría estar en la cárcel, pude haber atropellado a alguien en mis noches de borrachera, pude haber, yo mismo haber perdido las piernas en un accidente. No lo sé, cuántas cosas. Así es que mi vida es darte gracias, porque todo, no hay absolutamente un detalle de mi vida que yo diga, no, Dios, aquí no, tú no tienes nada que ver, esta sí es mía. Ese gol lo hice yo, tú ganamos 10-0, tú hiciste 9, pero yo lo hice solo. No. Todo lo hizo Él. Yo sí hice cosas y hago cosas y haré cosas. ¿Sabes qué? Estorbar. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Él hace todo. Por eso Él es digno de la gratitud. Entendemos en este único hombre que regresó que hay 2 tipos de fe. La fe que busca el beneficio de Dios y la fe que salva, la fe que se rinde delante de Él. Desde el día en que me convertí, no he cesado, no he parado un segundo de agradecer a Dios por cada detalle. Quizás no todos los días de palabra, pero sí todos los días sin excepción, postrándome a sus pies. En mi corazón, todos los días. ¿Por qué? Porque yo era un leproso en el alma y ya no lo soy. Y como les decía al inicio, es la única reacción lógica que una persona que ha sido perdonada, que ha sido librada del infierno eterno, la única reacción válida es postrarse a sus pies para siempre. No hay términos medios. Al que mucho se le perdona, ¿qué? Mucho ama. Que es que a algunos se les perdona más o menos. Realmente a todos se nos perdonó todo lo peor. Pero hay quienes somos conscientes del perdón recibido y por eso queremos vivir a sus pies. De los 10 que alzaron la voz, todos los 10 en coro, para pedir, ahora solo uno estaba dispuesto a alzar la voz para glorificarlo. Muchos piden y expresan lo que sea necesario hasta el momento, el mal momento, donde reciben respuesta. No sé si será una estadística válida, pero si la tomamos, el 10% solamente tiene una reacción positiva. Antes gritaba con mi vida, soy pecador, y no me avergonzaba. ¿Por qué ahora me voy a avergonzar de gritar con mi vida? Quizá no ande gritando, aunque a veces grito aquí me emociona. Pero de hablar con mi boca y usar todos mis recursos, usar todo mi intelecto, todas mis capacidades y querer pulirlas además, hasta planchar la camisa, con tal de gritar, la gloria es para Cristo. Si antes lo hacía poniendo la atención en todo lo que destruye, con más razón ahora lo haré para el único que es válido. En la actitud del 10º leproso, entendemos que la fe que salva produce, número 1, un abandono de ti mismo. Los otros no estuvieron dispuestos a abandonar nada, siguieron con su vida. Este volvió a su Salvador. La fe que salva produce, número 2, entrega. Dice la Biblia que postrándose a sus pies.
lo glorificaba. Y la fe que salva produce, número 3, gratitud expresa. Gratitud que se ve, que se nota. Gratitud que es contagiosa. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Así es que este regresó, los otros 9 no. Cuando regresó, dice, continuamos adelante, en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, todas las preguntas de Jesús son retóricas, ¿cierto? Él sabe las respuestas. Pero tenía que guiarnos a esta conclusión a nosotros. Y pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los demás fueron limpios de su lepra. A este le dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué se hicieron los otros 9? No lo sabemos. Lo que sí sabemos de ellos es que no glorificaron a aquel que los limpió. Sabemos que no se postraron a sus pies, ni tampoco le dieron gracias. Eso sí sabemos. Y lo más triste que sabemos es que esos 9 no fueron salvos. El 10º, a este Jesús le dijo con su boca, tu fe te ha salvado. ¿Cuál fue la diferencia entre la fe de este y la de los otros 9 si todos actuaron juntos? Fue la reacción delante de la respuesta. Y esa es la clave de este pasaje. Por eso Lucas lo deja claro en el evangelio que él escribe, diciéndonos, atención a qué tipo de fe tienes. Puedes actuar en masa, pero solo hay una fe que es genuina y verdadera. Los 10, todos los 10 al inicio reconocían su poder, le llamaron maestro los 10, pedían misericordia los 10, los 10 clamaban a él en alta voz, sin vergüenza, en desesperación y quebranto. Los 10 necesitaban de él. Los 10 tenían cierta confianza en él, pero era una confianza, como aquella confianza que tienes para darle oportunidad a una nueva opción, como cuando cambias de medicamento, probemos este nuevo, como cuando escuchas de un nuevo tratamiento y dices, probemos con este, o de un nuevo médico, probemos con este, probemos con Jesús. ¿Qué tengo que perder? O cuando escuchas algún nuevo consejo filosófico, probemos con esto. Pero no es confianza en el carácter de un Dios que te ama. Solamente es una opción más que estás probando. ¿Cómo sabes si es una opción más o realmente es fe genuina? Porque regresas a Él, glorificándolo en alta voz. Porque te postras a sus pies y le das gracia. Porque tu vida no es la misma de antes. He aquí, si alguno está en Cristo, ¿habían 10 en Cristo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De los 10, solo uno estaba en Cristo. ¿Por qué? Porque volteó y empezó una nueva vida. Si dices que conoces a Jesús y sigues en tu vida anterior, no conoces a Jesús. Conoces de Jesús, pero no tienes una relación personal con Él. Porque cuando tengas una relación personal con Él, tu vida va a quedar postrada a sus pies. No hay otro sitio. Los hijos de Dios no tienen otro lugar en la casa de Dios. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, dice David, desesperado entendiendo este concepto. Que esté yo en la casa de Jehová. Que esté yo, ¿cómo es? Que esté yo todos los días en la casa de Jehová
para inquirir en su santo templo. Salmo 16, si no me equivoco, en el 9. Una cosa he demandado yo a Jehová. A ver. El Salmo 27, claro. 27:3, correcto. No me engañen, es que es peor. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David, siendo rey de Israel, decía, yo necesito quitarme esta corona de la cabeza y postrarme a sus pies. Y esta es mi oración, que esté yo todos los días postrado a sus pies para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Ese es mi sitio. Ese es el sitio de alguien que sabe que fue perdonado del infierno que todos merecemos. Cuando realizas esto, naces de nuevo. Eres una nueva creación. 10 reconocieron su poder, pero solo uno al final reaccionó a su poder. La reacción es la que dice el tipo de fe. Solo uno al final actuó como discípulo de Cristo. Solo uno al final fue digno de misericordia. Y aunque todos los días necesitaban de él al principio, solo uno al final demostró realmente necesitar de él. Los otros 9 necesitaban una respuesta. Que me la dé Jesús, o que me la dé Buda, o que me la dé Mahoma, o que me la dé la pastilla, o que me la dé el médico, o que me la dé mi novio, o que me la dé quien sea. Lo que necesito es respuesta. Pero el que necesita a Jesús, después de la respuesta, sigue necesitando a Jesús. Ora para que necesites de Cristo siempre. Y que esa necesidad solamente crezca en tu vida. Por eso Santiago decía que la fe sin obras es muerta. No puedes ser salvo por las obras, esto es importante. Pero la fe, la salvación por fe produce obras en tu vida. No eres salvo por ellas, pero cuando te salvas, se nota en tu vida, porque das un giro, porque tu vida empieza a cambiar. Principalmente surge un amor por este libro, una pasión por él. Me compré 2 Biblias ahora en el viaje. Ustedes no saben lo feliz que estoy yo con mis Biblias. Las traía en un lugar especial, porque Dios guarde se me ensucien, se me arruguen, se me algo. Las puse en mi lugar donde estudio y tuve que reacomodarlo todo para que me tengan ellas su lugar como debe ser. Amor por la palabra. La salvación es por gracia, pero se ve en las nuevas obras de tu vida. La salvación tiene que verse en tu vida. Si no, la fe que profesas es una fe que no salva y que no te ha salvado a ti mismo. Recuerda, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, a menos que no hayas recibido la fe que salva. Si tienes dudas esta noche, este es el momento. He aquí hoy el día de salvación. La Biblia dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yendo Jesús por ese camino entre Samaria y Galilea. Dice la Biblia en Juan 4 que le era necesario pasar también por Samaria. Pasó por Jericó. Hoy está pasando por tu corazón. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está en la puerta de tu corazón diciéndote, ábreme, no me conoces. Has oído de mí, pero no me conoces. Ábreme. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno
Uno de los 10, por uno de los 10, por uno de los 100, por uno de los 1000. Si alguno oye mi voz. Los otros 9 oyeron su voz también, pero no abrieron la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ese y une las dos condiciones, oír la voz y abrir la puerta, tiene un y, no un o. Oye mi voz y abre la puerta. Abrir la puerta del corazón es señal de que quieres relación personal con Él, más que una respuesta a tu necesidad temporal. Yo sé, te lo voy a decir, te voy a leer la mente. Necesitas plata, necesitas salud, necesitas relaciones y algunas otras. ¿Cierto? Estoy profetizando. No, esa es la necesidad de todos los hombres, porque Satanás nos ha puesto en un redil haciéndonos creer que esa es la necesidad que tenemos. Aquellos necesitaban verse con piel nueva. Pero la verdadera necesidad que tienes es la salvación de tu alma, porque si mueres en tus pecados, vas a tener que pagarlos en el infierno. Y Jesús vino a salvar tu alma, no a quitarte los problemas. Al contrario, cuando Él salva tu alma, los problemas tienen sentido. De repente te verás locamente orando y pidiéndole que te traiga más problemas para poder brillar con más luz en medio de la oscuridad de los problemas. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces, sin lugar a dudas, dice, yo entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús lo promete de su boca. Yo iré a tu vida. Yo entraré en tu vida y te daré vida nueva. Ahí sí serás una nueva criatura. Cenaré con Él. Señal de pacto. Señal de celebración, de inicio de una nueva etapa, de una nueva relación. Y todo esto lo logró Jesús en la cruz. En la cruz pagó tus pecados. Murió por ellos y resucitó 3 días después para poner un sello diciendo: vencí la muerte, pagué tus pecados, y resucitó y está vivo, y Él es el que está tocando la puerta de tu corazón. Así es que si quieres abrir la puerta del corazón, si quieres ser ese uno de los 10, lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, perdón, acepto que soy pecador, entra en mi corazón, que necesito la fe que salva. Ponla ahí. Hazlo conmigo. Yo te voy a guiar. Cierren todos los ojos, por favor. Vamos a terminar la reunión. Si estás en casa también y quieres invitar a Jesucristo a entrar en tu corazón, pon tu confianza en las palabras que vas a decir. Yo las voy a decir por ti, pero tú tómalas en tu corazón y repítelas, diciéndoselas a Dios. Dios, hoy he entendido que soy un pecador, que mi alma está manchada y yo mismo no puedo sanarla. No hay una sola obra que pueda hacer. No me puedo portar bien, no puedo hacer bien al prójimo, no puedo limpiar mi vida ni mi mente. Y si pudiera, ya he fallado todos estos años y delante de ti mi expediente está manchado. Así es que estoy perdido y te quiero pedir perdón por haber pecado. Te quiero pedir perdón porque estos pecados te llevaron a la cruz por amor a mi alma, pero a la vez quiero aceptar ese perdón recibido en la cruz. Quiero reconocer que Jesucristo pagó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y en la resurrección declaró la victoria eterna, su victoria y mi victoria sobre el pecado. Y es por eso que te invito a entrar a mi corazón. Entra, trae luz, trae vida, ordéname,
Ordena todo dentro mío y manifiesta en mi exterior que estás viviendo en mi interior. Así como este único hombre tomó decisiones claras que dejaban ver que efectivamente había sido salvado. Gracias porque sé que me has escuchado y porque sé que me has salvado. Ahora úsame para que otros te puedan conocer. En el nombre de Jesús. Amén.